Buenas tardes, amigas y amigos todos que ven este programa Conversando con Luis Hermes. Hoy hemos introducido este programa para poder tener una conversación con la exgobernadora del Valle del Cauca y actual candidata a la gobernación del departamento, nuevamente, la doctora Dilian Francisca Toro. Muy buenas tardes, doctora Dilian Francisca. Bueno, un saludo muy especial a usted, Luis Hermes, un amigo de tantos años, y me encanta poder conversar. Así es, este es un conversatorio muy abierto, donde logramos, desde el contexto político, social también, exploramos el espíritu de la familia, cómo anda. Pero para los televidentes de Conversando con Luis Hermes, ¿quién es Dilian Francisca Toro? Pues Luis Hermes, pues usted me conoce mucho, yo sí, soy yo una persona normal, común y corriente, que soy esposa, mamá, hija, hermana, médica, que viví en un pueblo muy pequeño, que aprendí de mi papá y mi mamá el servicio. Bueno, yo estuve en ese pueblo pequeño también, claro, ¿no? Usted estuvo en ese pueblo pequeño y le aprendí a ellos y fue el ejemplo del servicio a la gente, a la comunidad. Mi papá ayudando en la educación y mi mamá, y también actividades comunitarias, culturales además, porque fundamos la Casa de la Cultura, y mi mamá una gran servidora de la comunidad, siempre pensando en cómo apoyar, cómo ayudar a la gente, en todos los aspectos. Entonces, pues eso me sirvió para tener y esos valores, esos principios que me inculcaron, pues que los he aplicado durante toda mi vida, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Esa soy yo. Pero sería bueno que nos dijera cómo es que Dilian Francisca, que estudia medicina, se especializa posteriormente en Brasil, se dedica a la política. Pues mire, yo nunca pensé estar en política, porque siempre mi sueño era ser médica. Y por eso estudié hasta noveno en la normal de Guacarí, fui a estudiar bachillerato en Buga para poder estudiar medicina. Pero cuando yo llegué a especializarme, pero yo siempre trabajaba socialmente, siempre hacía consulta gratis en el Guacarí, siempre estaba con la comunidad. Pero cuando llegué de Brasil, me dijeron que por qué no iba a la alcaldía de Guacarí. Y yo dije, pues, es que yo 5 años especializándome y venirme, entonces coincidió en que yo podía trabajar, poner mi consultorio en Cali, privado, no podía trabajar con el Estado, pero sí podía hacer la alcaldía. Entonces así lo hice. Pero ¿sabe una cosa? Que la medicina se parece mucho a la política. Porque en la medicina uno, cuando llega el paciente, lo tiene que escuchar, le tiene que dar espacio para hablar con él, para que le diga cuáles son sus dolores, hacerle el diagnóstico, hacerle el tratamiento, porque si uno no escucha al paciente no se los hace bien el diagnóstico del tratamiento. Lo mismo pasa en la política. En la política el político tiene que ir a las comunidades a escucharlos, que ellos le digan sus necesidades, sus dolores, sus problemas, cuáles son las necesidades de la comunidad, y así de esa manera uno poder darle solución a esos problemas que ya son más colectivos, pues porque en la medicina es solamente la persona, pero allá son más colectivos, pero de todas maneras es una solución a una problemática que tiene y que le duele mucho a la comunidad. Entonces eso como que es parecido, como que uno como que se identifica con ambas cosas, sí, de escucha, ¿no? Esa herencia pues heredada del servicio tanto de su padre, exacto, como de su madre, y que me consta. Yo quisiera que exploráramos un poquito sobre por qué Dilian Francisca, después de haber sido exitosa gobernadora del departamento del Valle, el cual lo cogió en una situación muy complicada y lo llevó nuevamente a elevarse al nivel del país, en una escala principalísima, ¿por qué quiere volver a ser gobernadora del departamento? Pues primero porque quiero mucho mi departamento. Pienso que tiene una coyuntura difícil y se necesita una persona con experiencia, una persona que conozca el sector público y que sobre todo haya tenido resultados, que conozca la administración pública, que no llegue a improvisar,
porque va a tener que conocer cuánto tiempo va a tener que conocer la administración pública. Y yo la conozco mucho, tengo mucha experiencia y autoridad para decir que generé buenos resultados. Como usted decía, yo, por ejemplo, encontré el departamento en ley 550, ley de quiebras, pues. Ley de quiebra. Y estaba con una deuda muy alta y al final logramos un departamento con primer puesto en desempeño fiscal del país y además con calificación AAA que jamás había tenido por el buen manejo de los recursos transparentemente y eficientemente. Digámosle a la gente, a los televidentes, que la calificación AAA es muy valorada para la cuestión económica porque puede recibir préstamos nacionales e internacionales. Créditos y le abre las puertas a la inversión. Por eso fue que nosotros pudimos salvar el hospital universitario, por ejemplo, y la red pública, que nos costó mucha plata, pues darle los recursos necesarios, pero logramos salvar la salud. Y con eso salvó muchas vidas. Claro, salvamos muchas vidas. Y hoy, por ejemplo, cuando voy a las reuniones, y yo digo pues que trabajamos por el hospital universitario, la misma gente sale espontáneamente. Anoche había una señora que le acababan de hacer la quimioterapia en el hospital y fue a decirme que me daba las gracias porque le habían hecho la quimioterapia, que había salido súper bien, que le habían tratado muy humanamente, y eso como que se le eriza a uno y le da a uno como ese sentimiento de que pudimos hacer algo por la salud y por la vida de muchas personas. Por supuesto, yo creo que mucha gente ha logrado que, una vez revivido el hospital departamental, que estaba prácticamente muerto gracias a su gestión, hoy muchos vallecaucanos de los diferentes municipios tienen que estarle dando gracias por todo lo que usted hizo en esa parte. Claro, y por ejemplo el deporte. Allá voy para allá. Ese es el otro punto muy importante también, que forma una historia en su quehacer. Yo recuerdo que muchos deportistas estaban exiliados, estaban fuera de la ciudad de Cali y del departamento del Valle. Con su gestión revivió el deporte en el Valle del Cauca. ¿Cómo logró usted esa actuación? Mire, yo desde que estaba en campaña, empecé a pensar qué podíamos hacer para volver a recuperar ese orgullo vallecaucano de los deportistas, porque es que no hay cosa que le dé más orgullo que uno ver los deportistas ganando de las medallas de su departamento y oyendo el himno. Entonces, además yo quería que el Valle del Cauca sintiera nuevamente ese sentido de pertenencia, ese sentido de que somos mejores, que somos los mejores, que somos el talento humano mejor. Lo que pasa es que no nos lo creemos y a veces nos andamos comparándonos con otros cuando nosotros somos mejores. Por ejemplo, nosotros somos mejores en pobreza multidimensional. Nosotros bajamos la pobreza multidimensional 5 puntos, que es decir, bajamos 150.000 personas de la pobreza y somos el segundo departamento después de Bogotá, o sea, el primer departamento después de Bogotá que tenemos menos pobreza multidimensional, menos pobreza monetaria. Somos el departamento que más reforestamos y que menos deforestamos. El que tenemos las empresas de tecnología más importantes del país y desarrollo de software. Pero esas cosas no las reconocemos. Entonces yo quería como que era ese orgullo vallecaucano volver a aflorar. Y después de 23 años pudimos ganar los Juegos. Eso fue un trabajo, una estrategia de 4 años, costosa. Pero es que ahí no es gastar, es invertir socialmente. El deporte es inversión. Entonces logramos dignificar el papel del deportista, darle incentivos en recursos, en seguridad social, en becas universitarias y poder darle el entrenamiento y lo que él necesitaba integralmente. Eso pues nos dio la posibilidad de poder ganar los Juegos Nacionales y los Paranacionales. Primera vez que nos los ganábamos porque les dimos el mismo tratamiento a los deportistas convencionales que a los deportistas que son con discapacidad. Eso fue importante también. Creamos, por ejemplo, las escuelas deportivas y culturales para la paz, que eso es recuperación del tejido social. Estamos hablando de lo antiguo, de lo que usted hizo. Pero eso continuó. Ya ha continuado. Y va a continuar. Ahora vamos a mirar, también usted hizo mucho en la cuestión del emprendimiento con Valleín, creó Valleín. ¿Cómo está eso? Valleín ha seguido fortaleciéndose, sobre todo después de la pandemia y del paro, que la gente quebró, a las MIPYMES no les prestaban. Entonces Valleín salió como una especie de bálsamo para esas problemáticas. Entonces hubo
nuevos emprendimientos, pero también fortalecimiento de emprendimientos. Y eso fue muy bueno. Ahora tenemos que fortalecerlo en el sentido de que hay que hacer convenios con las universidades para que nos hagan seguimiento y apoyo y acompañamiento a los emprendedores, capacitarlos en finanzas, capacitarlos en marketing digital, ayudarlos a hacer canales de comercialización. Para que sean más integrales, claro, para que sea mucho más también. Integral, para que los emprendedores no desistan, sino que continúen. Entonces, eso es algo que vamos a hacer ahora y que vamos a fortalecer muchísimo ese ecosistema. Y hay otra cosa también que me pareció muy importante. Yo formé parte de esa junta directiva en alguna ocasión. Usted fue el Consejo de Planeación. Sí. Infivalle, usted lo cogió y hoy en día Infivalle es una de las entidades certificadas a nivel nacional e internacional. Con calificación AAA. Calificación AAA. Eso es muy importante lo que logró. Ahora, ¿cuáles son las metas? Por ejemplo, con Infivalle, ¿qué queremos hacer? Que sea un banco de fomento, que podamos lograr con Infivalle y con el Banco Social del Valle, lograr que las MIPYMES tengan un crédito que pueda reemplazar el gota a gota. Porque la idea es hacerles crédito con intereses casi cero, para que puedan reemplazar el gota a gota, puedan fortalecer sus negocios y puedan generar más empleo, que es lo que nos interesa a nosotros como Estado. Generemos más empleo, porque la inversión social más importante es el empleo. Claro, eso podría ser mucho para las MIPYMES y las pymes, que muchas veces cuando empiezan se quiebran porque no tienen los recursos suficientes, y una empresa se demora entre 3 y 5 años para poder ser ciertamente exitosa, y cuando no tienen los recursos, porque inician, se fenecen. Allí habría que hacer un gran trabajo. Ese es el trabajo que queremos hacer, y eso va a fortalecer y va a generar más empleo. Queremos hacer innovación de las MIPYMES, por ejemplo, y de las empresas grandes. La empresa que no innova no crece, y si no crece no genera más empleo. Bueno, ahora hablemos un poquito de la educación. Usted ha hablado en su programa de gobierno que tiene ahora, o en la propuesta que le está haciendo a los vallecaucanos, cómo se rompe la trampa de la pobreza cuando se educa a un ser humano. Y con esa educación de esa sola persona, se rompe la trampa para la familia. Así es. ¿Qué piensa en ese campo cuando ha habido mucha dificultad de los muchachos que terminan el bachillerato y que están en los estratos 1, 2 y inclusive más abajo y 3, les queda muy difícil ingresar a las universidades? ¿Cuál es su pensamiento frente a la educación? Hay dos cosas. Hay jóvenes que quieren tener ingresos ya, rápido. Y eso yo creo que es una necesidad, apoyarlos para que no se nos vayan a ir para la violencia. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer educación para el trabajo, pero pertinente, que los muchachos estudien lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, le doy un ejemplo, el de la tecnología, que las empresas tecnológicas, ya hablé con ellos, tenemos un déficit de 120.000 programadores en el país. Entonces, quiero hacer como un plan piloto de 1.000 jóvenes estudiando programación y desarrollo de software. Ellos dicen que son más o menos 8 meses, pues unos duran 8 meses, otros 1 año, pero que inmediatamente se absorben por las empresas nacionales e internacionales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en muchos otros campos para que los jóvenes empiezan a ganar recursos y pueden seguir estudiando, que eso es importante. Y la otra cosa es que hay jóvenes que si no quieren hacer eso, sino que quieren entrar a la universidad, pero no logran hacerlo porque no tienen recursos, porque no pasan a la universidad pública, porque no tienen para el transporte, no tienen para la alimentación. Entonces nosotros queremos montar un campus virtual. Campus porque queremos varias universidades que se monten en la plataforma con sus programas. La universidad, por ejemplo, si son privadas, tienen que ayudarnos, tienen que bajar sus precios, o sea, aportando a la universidad. Nosotros también ver cómo aportamos y lograr que los jóvenes puedan estudiar desde cualquier parte, porque así les sale barato, pues no les sale tan costoso, no tienen que viajar y eso. Entonces, eso es muy importante porque le damos posibilidades a esos otros jóvenes que quieren una carrera universitaria, que quieren formarse como profesionales, pero que no pudieron hacerlo.
Frente a ese mismo tema del trabajo, el turismo es un gran generador, es la industria sin chimenea, y es un gran generador de empleo y, por supuesto, de economía, de riqueza. ¿Cuál es su propuesta frente a este valle tan ampliamente turístico? Tiene de todos los campos para hacer turismo. ¿Cuál es su apreciación, bueno, y cuál es su propuesta? Básicamente, primero tenemos que promocionar el Valle del Cauca, que es un paraíso, que tiene desde el paisaje cultural cafetero hasta Buenaventura, pasando por el centro, por el norte, bueno, tiene todo, religioso, la uva, los pueblos mágicos, la basílica, la salsa, bueno, tiene todo. Y lo que queremos es mucha promoción, pero además de promoción, infraestructura turística. Mire, por ejemplo, nosotros hicimos la vía del placer al paraíso. Todo Santa Elena, el paraíso, es placer, todo eso se reactivó, esa economía. Y la gente lo reconoce allá, porque se le hizo una infraestructura turística. A Buenaventura hay que hacerle los muelles, hay que hacerle tanto a Buenaventura como a Juan Chaco, a varios, la Bocana, varios que necesitan muelles decentes. Nosotros hicimos Juan Chaco Color la vez pasada y ellos también reconocen que eso fue una cosa antes de Juan Chaco Color y otra cosa después de Juan Chaco Color, porque hasta los mismos nativos estaban pintando, los mismos turistas ya nos decían, no, nosotros queremos pintar, o sea, eso fue una cosa bien chévere. Por ejemplo, allá en Buenaventura, en la zona de la playa, es muy importante que los nativos organicen una asociación, que ya se los dije, y es hacer economía circular con todo ese plástico y todos esos residuos sólidos que hay en las playas. Hay varias cosas. Limpiamos las playas, generamos empleo, cuidamos el medio ambiente y esa madera plástica que sale la pueden dejar o para las casas o pueden venderla para que sea su negocio. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer en Buenaventura y de infraestructura turística, por ejemplo, los pueblos mágicos que estamos haciendo, que hicimos Roldanillo y Ginebra. La gente está hablando de que hagamos pueblos mágicos rurales, por ejemplo. Entonces hay que hacerlo, pero para poder hacer un pueblo mágico rural tenemos que mejorarle la vía, porque si no la mejoramos pues nadie va. Claro. A los campesinos hay que hacerle las vías terciarias que sirven para turismo y sirven para los campesinos, porque aquí hay avistamiento de aves. Sí. Y el avistamiento de aves es en zonas rurales, y en las zonas rurales pues tenemos que mejorarle las vías. Entonces, infraestructura turística para generar competitividad turística. Aquí, por ejemplo, podemos hacer mucho turismo de salud y industrial. Se me está quedando un poco de temas y ya se está acabando el tiempo. Quisiera que tocáramos infraestructura. ¿Qué pasa con la infraestructura intermunicipal? Por ejemplo, Candelaria, Pradera, pues el puente que la idea es hacer ampliación de Candelaria hasta Pradera, ampliación de la vía. No doble calzada, pero sí ampliación de la vía, porque ya se hizo la doble calzada. ¿Y Cali, cómo se le mete un poco a Cali desde el gobierno departamental? Nosotros encontramos que está embotellado Cali, por ejemplo, todo eso por las Cañas Gordas, no se puede salir en transporte, muy complicado, la gente vive muy aburrida, muy cansada. Ese es un tema muy importante porque la idea es trabajar de la mano con el alcalde para lograr, por ejemplo, ya tenemos el tren de cercanías que va a ser muy importante porque nos va a unir mucho al alcalde y a la gobernación, pero también desembotellamiento del sur de Cali. Si hacemos la vía Cañas Gordas, que yo pienso hacerla por obra pública, hay que desembotellar el sur de Cali, que son las dobles calzadas que hay que hacer en la 109, la 122, para lograr encontrarse con el tren de cercanías que viene a Jamundí. Entonces, eso va a servir para Bochalema, Ciudad Meléndez, todo ese sitio de expansión y para el sur de Cali. Yo tendría muchos temas para hablar con Dilian Francisca Toro, no la futura, sino la próxima gobernadora del departamento del Valle, pero sé también de los compromisos que tiene y hoy no va a ser posible. No sé si después, cuando pase el proceso electoral, podamos tener una entrevista que nos permita ver la realidad sobre los temas que piensa abordar para desarrollar y convertir al Valle del Cauca en una potencia dentro del territorio colombiano.
En esa forma también quería terminar un tema sobre la violencia a fin de terminar, y no lo quiero dejar de abordar. ¿Cómo mira la violencia? Por ejemplo, el narcotráfico, cómo ha influido, el problema que hay en Buenaventura sobre los chiotas y los espartanos, ese corredor que hay hacia el sur del departamento. Me parece que sería muy importante abordar esa parte. Sí, es que la seguridad hay que abordarla desde la seguridad del Pacífico, por toda la influencia que tiene el norte del Cauca con el sur del Valle del Cauca. Y lo vamos a abordar haciendo una alianza por la seguridad del Pacífico, que es fundamental. Y por supuesto, la seguridad de los municipios pues tiene que ser con fortalecimiento de la policía, con autoridad, con liderazgo, con orden, con tecnología, con frentes de seguridad. O sea, que a los delincuentes hay que judicializarlos, identificarlos y judicializarlos. Eso, la autoridad tiene que estar muy presente junto con la prevención del delito, que tiene que ver con todas las oportunidades para los jóvenes, la educación, bilingüismo, se nos olvidó hablar, que es muy importante. Por supuesto que sí, en educación. Y poder generar empleo y emprendimiento. Pues Dilian, estamos llegando al final de Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por compartir este momentito, y aspiro que usted le diga a los vallecaucanos al final de esta entrevista o de este conversatorio muy amigable, ¿por qué quiere ser gobernadora del departamento del Valle del Cauca? Pues yo quiero ser gobernadora y quiero decirle a los vallecaucanos que una de las cosas que quiero generar en el departamento es liderazgo colectivo, donde todos nos unamos alrededor de una meta común: generar desarrollo y generar bienestar para los vallecaucanos. Y en ese propósito, pues yo tengo la experiencia y tengo la autoridad para poder lograr ese trabajo conjunto, ese trabajo de todos los sectores, en donde exista más amor y menos odio, Luis Hermes, que eso es muy importante, pero también que podamos lograr tener ese departamento seguro, ese departamento innovador, competitivo, que genere empleo, que sea equitativo, que tengamos buenas condiciones de vida y así poder nosotros lograr tener paz, que es lo que tanto anhelamos. Así que yo los invito a que trabajemos juntos para que pues voten por mí este 29 de octubre. Trabajando juntos vamos a lograr ese departamento que todos queremos y soñamos. Muy bien, amigas y amigos todos que ven este programa Conversando con Luis Hermes, hemos tenido la oportunidad de hablar con la candidata a la gobernación del departamento del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro, y muchas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado a los televidentes y a mi persona. Muchas gracias, Luis Hermes.